Bueno, buenos días a todos, gracias por estar prendido a este curso de repaso sobre temas principales relacionados a la ventilación mecánica. Este curso se organizó en base a o dentro del contexto del COVID-19. El tema que nos toca hablar hoy es sobre capnografía y los objetivos son los que ven ahí. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta cinética del dióxido de carbono en el cuerpo, ver por qué es tan importante monitorizarlo, ver unos aspectos técnicos de cómo se mide la capnografía y qué formas y qué tipo de clasificaciones existen en relación a este tipo de tecnología. Vamos a hablar dos o tres palabritas relacionadas con la capnografía volumétrica, qué diferencia tiene con la capnografía estándar. Si viene una clase básica, algo de esto tenemos que hablar para entender qué diferencias hay y por qué con una capnografía se puede medir una cosa y con la otra no. Y por último, a tratar de dar una visión racional sobre el uso clínico de esta herramienta, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la clase. Entonces lo primero es que tenemos que entender que con la capnografía lo que estamos viendo es la cinética del dióxido de carbono. Ustedes saben que el dióxido de carbono se produce en los tejidos, tanto por el metabolismo aeróbico como anaeróbico. Se va a transportar por la sangre hacia el pulmón, hacia el corazón derecho y de ahí hacia el pulmón. Es decir, que se transporta libremente disuelto en el plasma, se puede también transportar unido a la hemoglobina a través de uniones carbamínicas y también formando bicarbonato. Llega a la membrana alveolo capilar, difunde hacia el alvéolo y de ahí se elimina a través de la respiración. Esta pregunta que me hago yo acá, es decir, ¿por qué la capnografía es atractiva para el monitoreo? Se responde fácilmente. Fíjense que ustedes con un sensor de dióxido de carbono puesto en la boca del paciente o en el tubo endotraqueal van a obtener información de 4 procesos de gran importancia en el organismo: del metabolismo, de la hemodinamia, es decir, de la perfusión pulmonar, del intercambio gaseoso y de la ventilación. Por ese motivo esta herramienta es tan útil y nos da no solamente información sobre la ventilación mecánica, sino sobre otros tipos de procesos en el organismo. Bueno, vamos a seguir diciendo que es la capnografía, que no es más que la representación gráfica del dióxido de carbono expirado en un ciclo respiratorio, el cual se mide a través de la absorbancia de la luz infrarroja. Fíjense que al igual que la oximetría de pulso, ambas tecnologías funcionan con la absorbancia de este tipo de luz, la luz infrarroja. Los aparatos que obviamente miden la capnografía se llaman capnógrafos y estos se los clasifican según cómo lo miden. Entonces pueden ser o mainstream, son capnógrafos llamados flujo central, donde el sensor está puesto in situ en la vía aérea, en algún lugar de la vía aérea, generalmente entre la I del sistema circular y el tubo endotraqueal. O puede ser de flujo lateral, llamado también side stream, que lo que hacen es tomar muestra de gas de la vía aérea, la transportan hacia el capnógrafo y hacen la medición internamente. Ahora, ¿qué ventaja y desventaja o qué diferencia existen en estos tipos de capnógrafo? Bueno, el de flujo central, como ustedes saben, es una estructura que es un poco más pesada porque tiene que estar montado ahí tanto el LED emisor de luz infrarroja como el sensor. Esto para un paciente adulto no tiene mucha importancia, pero sí es relevante en pediatría, principalmente cuando uno hace anestesia en chicos de menos de 6 meses de edad, porque es muy pesado y puede generar desplazamiento del tubo traqueal, inclusive hasta la extubación, ¿sí? Mientras que los capnógrafos de flujo lateral son livianos, se pueden conectar en cualquier parte de la vía aérea, se puede hacer en la I, en el codo o directamente en el tubo endotraqueal, como vamos a ver más adelante. Los de flujo central tienen mayor espacio muerto instrumental porque sí o sí tienen que estar montados en esta pieza mainstream, mientras que el de flujo lateral puede
tener el mismo espacio muerto instrumental si se pone en un adaptador similar al del flujo central, pero esto puede, en cualquier tipo de conexión como las que existen en los codos, se puede aplicar sin agregar un espacio muerto adicional, ¿no? Después recuerden que el mainstream hace una medición in situ en el mismo lugar, por eso es tan rápido. Realmente los tiempos de respuesta en la medición es de menos de 70 milisegundos. Mientras que los de flujo lateral necesitan captar el gas, transportarlo a una velocidad de unos 200 mililitros por minuto, o sea que bastante lento, hasta que llega a la celda de medición dentro del aparato. Y todo esto hace que sean lentos, con un tiempo de respuesta entre 200 a 300 milisegundos. Los mainstream no se afectan por el vapor, porque generalmente se aumenta la temperatura en la zona de medición a propósito para que no se condense el vapor, mientras que los side stream generan, bueno, lo que ustedes ya saben y ya conocen muy bien, es que se condensa, se tapa y aunque existan trampas de agua también nos trae siempre algún problemita. Los mainstream no se afectan por los cambios de presión en la vía aérea, mientras que los side stream sí se pueden afectar, principalmente en ese tiempo de transporte que hace que de ese transporte que va de la muestra de gas de la vía aérea a través del tubito hacia el interior del aparato. Otra cosa buena de los camarógrafos flujo central es que se puede montar también un sensor de flujo dentro de la pieza junto con el sensor de dióxido de carbono, y eso es muy bueno para construir la camarografía volumétrica porque ambas mediciones se hacen en el mismo lugar, se pueden coordinar fácilmente y por ende la camarografía volumétrica se puede armar o se puede construir de una manera muy segura. En los camarógrafos de flujo lateral esto no sucede así, porque el sensor de flujo va por un lado, el CO2 por el otro, con este tiempo de demora en el transporte, y es muy difícil coordinarlo, a pesar que se puede hacer. De ahí es que se trata siempre de que sean camarógrafos flujo central los que generan la camarografía volumétrica, ¿sí? Y una desventaja de estos mainstream es que solamente tienen el sensor de CO2, mientras que los side stream, como toma una muestra de gases y lo lleva al aparato, dentro del aparato puede haber sensores de oxígeno, sensores de gases anestésicos, no solamente el sensor de CO2, o sea que puede hacer un análisis de cualquier tipo de gas siempre y cuando se tenga el sensor correspondiente. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo se clasifican los camarógrafos? Bueno, ahí tenemos una camarografía basada en el tiempo, que es la camarografía estándar, es la que observamos nosotros en nuestros monitores, donde ustedes ven ahí claramente cómo aparece, bueno, tenemos dióxido de carbono en el eje Y y tiempo en el eje X. Generalmente son series temporales, se denomina, al igual que la serie temporal en la vía aérea, la presión en la vía aérea o el flujo, que aparecen en el display de las máquinas de anestesia o de los respiradores, un ciclo detrás del otro. Mientras que la camarografía basada en el volumen o camarografía volumétrica es una estructura distinta, es como si fuera un loop, donde se combinan dos tipos de información o dos curvas. Una es la camarografía estándar y otra es el volumen corriente que deriva del sensor de flujo. Entonces tenemos un eje, en el eje XY vamos a tener dióxido de carbono en el eje Y, volumen en el eje X, y aparece como un loop donde lo expirado es toda la parte positiva de la curva, la mayor parte de la curva, y lo inspirado es la vuelta del volumen corriente hacia el otro extremo, ¿no? Entonces queda encerrado ahí como si fuera un loop, muy parecido al loop volumen-presión en la mecánica de la vía aérea. Cuando uno ve la camarografía sería así entonces. Ahí arriba ven ustedes la serie temporal de la camarografía estándar y hacia la derecha ven la camarografía volumétrica donde cada curvita de estas se ve superpuesta una arriba de la otra, ¿no? De esta forma tendría que monitorizarse. Y la curva camarográfica se divide en distintos componentes que sirve tanto para la camarografía basada en el tiempo como la basada en el volumen. Yo lo explico ahí abajo en dos gráficos A y B utilizando la camarografía volumétrica. Ustedes saben que el camarograma se divide en tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es aquella que no tiene CO2, que ocurre al inicio de la expiración,
que es gas que viene del espacio muerto instrumental y espacio muerto, parte del espacio muerto anatómico. La fase 2 representa, ocurre cuando todos los alvéolos de distinta unidad, con distintas unidades, constante tiempo, perdón, se van vaciando en distintos tiempos y dan esa pendiente que evoluciona hacia la fase 3, y la fase 3 es la fase puramente de gas alveolar, ¿no? Estas fases 2 y 3 tienen sus pendientes, pendiente de fase 2 y pendiente de fase 3, que se modifican o se deforman en la enfermedad, y el área bajo la curva es la cantidad de CO2 eliminado. En el caso de la capnografía volumétrica nos puede dar la BCO2. En realidad se escribe así, la BTCO2 significa o representa cantidad de CO2 que se elimina en una respiración. Si esa variable nosotros la multiplicamos por la frecuencia respiratoria, vamos a tener la BCO2, que es la eliminación pulmonar total de CO2 que se expresa en mililitros minuto. En el gráfico B vemos cómo el punto medio de la fase 2, a través del método de Fowler, divide el volumen corriente en dos porciones: el espacio muerto anatómico por un lado de la vía aérea y el volumen corriente alveolar por el otro lado. Y van a ver en el gráfico el end-tidal de CO2, la presión alveolar media de CO2, que es el punto medio de la fase 3, y la presión expirada mixta de CO2 que se mide solamente con la capnografía volumétrica y que va a formar parte o se va a ser utilizada para el cálculo del espacio muerto. Esa PECO en teoría no la pueden medir en la capnografía basada en el tiempo, ¿sí? Ahora, dentro de las utilidades clínicas de capnografía basada en el tiempo, bueno, ya todos las conocemos, ¿no? No hace falta explicarlo. Todos sabemos por nuestra experiencia en quirófano de que detecta la intubación esofágica, de si el tubo está muy metido en el bronquio, de si hay una apnea, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y se desadapta a la ventilación, si hay un broncoespasmo, si hay un deterioro hemodinámico, que se observa claramente. El ejemplo más extremo es el tromboembolismo pulmonar, y cómo podemos hacer con la capnografía para ir mejorando, aumentando, disminuyendo la ventilación alveolar para ajustar la ventilación alveolar justamente en nuestro paciente. Eso es conocido por todos, pero bueno, no está de más repasar esas características. Ahora, la capnografía volumétrica hace lo mismo que la capnografía basada en el tiempo, o sea, sirve para lo mismo, pero le agregamos una serie de variables volumétricas, ¿eh? Es decir, variables que dependen del metabolismo, por ejemplo, la producción de CO2. Se dice que la cantidad de CO2 eliminado va a ser igual al producido, o sea, va a ser reflejo del metabolismo cuando exista una condición de hemodinámica y ventilatoria estable. También sirve para ver variable hemodinámica, principalmente la perfusión pulmonar, como vamos a ver más adelante. Eso se hace hoy respiración a respiración en tiempo real, con una técnica nueva llamada técnica capnodinámica, ¿sí? También nos va a dar una idea sobre la eficiencia de intercambio gaseoso, que lo vamos a ver. Obviamente una eficiencia ventilatoria, también la vamos a revisar, y tengan en cuenta también que pueden medir, la capnografía volumétrica puede hacer una medición de capacidad residual funcional. Entonces yo no voy a hablar mucho de estos temas porque es un tema un poco más avanzado, pero tengan en cuenta que con la capnografía volumétrica se puede medir la capacidad residual funcional y se puede evaluar la hemodinamia en tiempo real, respiración a respiración. Entonces la pregunta ahora es, bueno, conociendo estos dos tipos de capnografía, ¿cuál es la más importante para el monitoreo? ¿O cuál es la que tengo que usar? Y verdaderamente la respuesta es bastante sencilla, tenemos que usar las dos, porque nos dan información complementaria sobre la cinética del dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, ahí muestro una serie de ejemplos cómo tendría que ser el monitoreo. Son datos reales de esto para que se den cuenta de que esto sale de los monitores. Tenemos, por ejemplo, en el caso A, un paciente estándar sometido a una anestesia, donde tenemos la capnografía basada en el tiempo, que nos da una información en tiempo real, cómo son cada uno de los latidos, si hay alguna desconexión, si hay alguna cosa rara, como dijimos anteriormente. Pero también le podemos agregar la capnografía volumétrica al lado, que es la que está a la derecha,
y la que nos va a dar la información sobre esta variable volumétrica asociada. En el caso B, es el mismo caso que el anterior, pero en el cual le agregamos a la ventilación 10 centímetros de agua de PIB en vez de 5, ¿no? Le aumentamos el nivel de PIB. Vean que la capnografía basada en el tiempo no se afecta, es prácticamente lo mismo, pero la volumétrica ya nos está mostrando una curva desplazada hacia la derecha, es decir, una curva que tiene un espacio muerto anatómico mayor causado por esta presión positiva adicional. Entonces ahí quedará a nuestro criterio si eso fue beneficioso o no para el paciente en base a la oxigenación, pero si la oxigenación es la misma, obviamente estamos empeorando la ventilación alveolar, aumentando este espacio muerto adicional. En el ejemplo C ven, por ejemplo, cómo una falla en una de las válvulas de la mesa de anestesia, al condensarse y trabarse, cómo genera una reinhalación. Se ve claramente en la capnografía basada en el tiempo. Y también en la basada en el volumen vemos cómo la línea base aumenta y aumenta el end-tidal en forma consecuente. Y en el último ejemplo, en el ejemplo D, tenemos un paciente que estaba totalmente estable y de golpe se hipotensa, empieza a hipotensarse, cómo desciende el capnograma normal, el capnograma estándar, y cómo desciende también la amplitud de la capnografía basada en el volumen. Entonces es claro que realmente lo que estos dos tipos de capnografía nos dan mucha información y deben utilizarse en forma simultánea porque la información es aditiva. Bueno, ahora entonces, ya que repasamos qué es un capnograma, qué tipo de capnografía hay, cómo se mide, vamos ya a entrar un poco en el tema de cómo se usa clínicamente. En el caso el tema que nos toca, que es hablar un poco de la capnografía del paciente ventilado, lo interesante acá dentro de la cinética del dióxido de carbono es estudiar esta parte, la parte pulmonar, es decir, cómo le llega el CO2 a través de la sangre, a través de la perfusión pulmonar, cómo difunde en el intercambio gaseoso hacia el alvéolo y cómo se elimina con la ventilación alveolar. Ahí nos vamos a concentrar. Entonces vamos a hacer un poco de repaso del mecanismo de difusión como lo vimos en la clase anterior de la oxidografía, ¿no? Yo le mostré esta diapositiva donde se ve un alvéolo subpleural con su perfusión, cómo el oxígeno entra al organismo mientras que el dióxido de carbono sigue el proceso inverso, se elimina, pasa de la sangre hacia el alvéolo. De ahí es la importancia en el gradiente de presión, como la A menos A de oxígeno, es decir, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno es un índice que nos muestra esta difusión, mientras que en el dióxido de carbono, como sigue el proceso inverso, el gradiente va a ser arterio-alveolar de CO2, y esa diferencia, que la conocemos nosotros clínicamente como la diferencia entre la PACO menos la PECO, que sería el end-tidal de CO2, nos está reflejando prácticamente ese mecanismo de difusión. No se olviden que habíamos hablado que si bien la molécula de dióxido de carbono es más pesada que la del oxígeno, por lo tanto tendría que difundir un poco más lento que el oxígeno, la ley de Henry nos dice que es mucho más difusible y por lo tanto sabemos, o de ahí sale, de estas dos leyes, que el dióxido de carbono es unas 20 veces más difusible que el oxígeno. Y no se olviden la ley de Fick para la difusión que explica este mecanismo tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono. Entonces, repasando un poco esta fórmula de la ley de Fick, vemos que la cantidad de dióxido de carbono que difunde la membrana alveolo capilar por unidad de tiempo va a ser directamente proporcional a la solubilidad, al área de intercambio, a la diferencia arterio-alveolar de CO2 e inversamente proporcional al espesor. Ya dijimos que la densidad, la solubilidad, del gas es un valor constante y no se puede manipular. Habíamos dicho para el oxígeno que disminuyendo el edema, el grosor, el espesor de la membrana alveolo capilar, con alguna de estas medidas que se observan ahí abajo, puede mejorar la oxigenación.
tendrían que mejorar también la difusión del dióxido de carbono, pero al ser tan difusible, este valor o este factor no juega un rol preponderante. El dióxido de carbono es más sensible al área de intercambio gaseoso y a ese gradiente de CO2 a ambos lados de la membrana. Ya vamos a ver ahora el área cómo lo afecta. Obviamente está dentro del concepto esto de colapso-reclutamiento. Para los gases biológicos, el mejor momento, la mejor situación es que el paciente ventile a capacidad residual funcional, que nos está diciendo que el área de intercambio es normal. Por eso uno busca siempre tratar de que el pulmón esté reclutado, esté ventilando a capacidad residual funcional. Y por otro lado, tenemos que esta gradiente de presión parcial a ambos lados de la membrana de estos gases se pueden manipular. Ya dijimos que para el oxígeno la forma de manipularlo era aplicando una oxigenoterapia, es decir, aumentando la cantidad de moléculas de oxígeno del lado alveolar para que aumente la presión parcial de ese gas y difunda más hacia la arteria. En el caso de la dióxido de carbono eso no lo podemos hacer porque el gas sigue una cinética opuesta. No podemos administrar CO2, ya sabemos que eso no sucede en condiciones normales y lo único que lograríamos es una hipercapnia. Lo que podemos sí hacer acá es manipular este gradiente aumentando la ventilación alveolar. Entonces, si nosotros aumentamos la ventilación alveolar, disminuimos la presencia de CO2 del lado alveolar, vamos a disminuir su presión parcial y vamos a favorecer a que el CO2 arterial difunda hacia el alvéolo. Dicho esto, vamos a ver acá un ejemplo cómo la superficie de intercambio afecta la difusión del dióxido de carbono y ese gradiente entre la presión parcial arterial menos el end-tidal. Entonces le voy a mostrar, yo siempre muestro esto porque me gusta porque es muy claro y es un ejemplo que viéndolo nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. En este gráfico vamos a tener la diferencia entre la PACO, que se ven ahí con un puntito, y la PETCO, el end-tidal de CO2, que se ve con un triángulo, en un modelo animal donde le generamos un distrés y le realizamos una maniobra de reclutamiento y una titulación de PIP descendente. Entonces fíjense que sin PIP el animal estaba prácticamente colapsado, según la imagen de tomografía, y la diferencia entre la PACO y la PETCO era de casi 25 milímetros de mercurio, mientras que el valor normal en un pulmón sano equivale entre el 3 a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando se realizaba maniobra de reclutamiento y utilizábamos niveles altos de PIP en su descenso, veíamos que ese pulmón estaba reclutado, no había colapso, la superficie de intercambio era amplia, se acercaba a la capacidad residual funcional normal. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos valores, la PACO menos el LETCO, es normal. En el momento que se seguía bajando el nivel de PIP y empezaba a aparecer el colapso, primeramente en este caso a 14 centímetros de agua de PIP, ya observamos que el end-tidal de CO2 y la PACO se empezaban a separar entre sí. Y a medida que se colapsaba, descendiendo los niveles de PIP, esta diferencia aumentaba hasta lograr el mismo valor basal. Eso nos está hablando claramente que el dióxido de carbono es muy sensible a la superficie de intercambio, como dice la ley de Fick, y esta gradiente arterio-alveolar o end-tidal de CO2 nos marca claramente lo que está sucediendo en la superficie de intercambio. Esto es importante saberlo porque de los libros de Nunn, por ejemplo, Nunn decía algo que era erróneo, que este gradiente, ese PACO menos LETCO, era un marcador o era una variable que reflejaba el espacio muerto. Y en el fondo lo que está reflejando es todo el trastorno de oxigenación, el gran shunt, gran trastorno BQ, no solamente el espacio muerto. Entonces se mezcla todo ahí. De hecho, se está viendo claramente en esta figura. Fíjense cómo el shunt, en las zonas de gran colapso, genera un aumento de la presión arterial de CO2, genera hipercapnia. Ahí ven, ¿no? Ahí se está viendo claramente las diferencias al peor momento y uno de los mejores momentos de la ventilación.
Ahora, vamos a ver las causas de hipercapnia, porque si estamos hablando de una enfermedad como el COVID que genera insuficiencia respiratoria y la insuficiencia respiratoria se clasifica como hipoxemia y o hipercapnia, tenemos que ver las causas de hipercapnia. Pero siempre ahí tener cuidado con la hipocapnia, porque la hipocapnia, si nosotros estamos exagerando con la ventilación, genera vasoconstricción sistémica y puede llegar a generar más problemas que una hipercapnia permisiva. Entonces, ojo con eso, no es un tema que estamos tratando ahora, pero sepan que si ventilamos de más a los pacientes, la hipocapnia hace estragos a través de una vasoconstricción generalizada, ¿sí? Entonces, dentro de las causas de hipercapnia tenemos, al igual que cuando hablábamos del oxígeno, hay causas hemodinámicas y causas pulmonares. Causa hemodinámica, ustedes lo conocen muy bien, en aquellos casos de hipotensión extrema, inclusive hasta la reanimación cardiopulmonar, no hay eliminación, no llega la sangre bien al pulmón, no se elimina bien, y todo ese dióxido de carbono que se está generando por el metabolismo aeróbico o anaeróbico se va a retener en el organismo, en la sangre venosa, en la célula. Eso genera hipercapnia. A pesar de que, bueno, el dióxido de carbono, la cinética del dióxido de carbono en el organismo es distinta del oxígeno. Mientras que el oxígeno se almacena en un volumen muy pequeño, en la capacidad residual funcional, la mioglobina o en la hemoglobina, estamos hablando de 2 o 3 litros nada más, el dióxido de carbono puede almacenarse a más de 100 litros, disuelto en tejidos, en todos los tejidos corporales, principalmente en el hueso, en forma de carbamato. Entonces, que se retenga, tal vez clínicamente no se evidencia no sabemos realmente qué volumen se está reteniendo, pero sí se evidencia claramente que esto puede generar una hipercapnia si se sostiene en el tiempo. Ahora, dentro de las causas pulmonares de hipercapnia tenemos, bueno, trastorno de la ventilación y el trastorno BQ, incluido el Shunt. Y bueno, vamos a referir a estos puntos a continuación. Entonces, en relación a la ventilación alveolar, que es el gran tema que nos convoca hoy con esta charla, ¿no? ¿Por qué decimos que el dióxido de carbono es un buen marcador de la ventilación alveolar? Bueno, por estos puntos que ven ustedes ahí, es porque es muy difusible, porque el sistema ventilatorio o digamos cardiorrespiratorio es un sistema abierto, en la cual el dióxido de carbono se tiene que eliminar sí o sí a través de la ventilación al exterior. Acuérdense que desde el punto de vista clínico podemos decir que el dióxido de carbono se elimina solamente por la ventilación. Hay una pequeña eliminación por parte de mucosas y distintos líquidos corporales, pero es mínima, es despreciable. Podemos decir que el 99,9% del dióxido de carbono tiene que ser eliminado por la ventilación. Entonces esa característica hace que sea muy sensible a la ventilación, la eliminación del dióxido de carbono sea muy sensible a la ventilación alveolar. Y se ve en este gráfico, es un gráfico típico donde a una ventilación alveolar de 4 o 5 litros minutos tenemos una eliminación de un 5% de CO2 que equivale a unos 40 milímetros de mercurio, o sea, una normocapnia. Y pequeñas disminución de la ventilación alveolar o aumento generan hiper o hipocapnia respectivamente. Y eso está claro que es así. En el caso del oxígeno no es tan así, porque es menos difusible, porque entra dentro del organismo y es más difícil evaluar la entrada y la salida, más compleja, y porque no se olviden que existe un depósito corporal de oxígeno en el pulmón, que es la capacidad residual funcional, que hace que si bien que se pueda bajar la ventilación alveolar en forma patológica, pero que no se afecte mucho este gas, que siga saturando bien la hemoglobina. Entonces, por lo tanto, volvemos a decir, un mal marcador de la ventilación alveolar. Es por eso que el espacio muerto y la ventilación alveolar se miden utilizando el dióxido de carbono y no el oxígeno. Entonces, ¿cómo evaluamos esta eficiencia ventilatoria, esta ventilación alveolar? Bueno, recuerden que ustedes cuando setean una máquina de anestesia o un respirador, lo que están seteando es el volumen minuto respiratorio, que no es más que el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Generalmente son 6 a 8 litros minuto. Ejemplo, 500 mililitros de volumen corriente y lo multiplican por 15, tienen 7 litros y medio de volumen minuto. Y ese volumen minuto se divide en dos partes, en una porción eficaz, que es la ventilación alveolar, y una porción ineficaz, que es el espacio muerto.
Fíjense que es la sumatoria de dos porciones, es el mismo concepto, es como si fueran dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué hace la capnografía o para qué nos sirve? Bueno, con una visión directa sobre la curva capnográfica basada en el tiempo, o la curva en sí misma, o una tendencia que es una curvita al lado de otra que se aparece esa imagen inferior como si fuera una tendencia, vamos a ver que si desciende es porque ha aumentado la ventilación alveolar, o que es lo mismo decir, ha disminuido el espacio muerto. Eso en condiciones hemodinámica y metabólica estable, ¿no? Se supone. Ahora, si de golpe manipulamos el respirador y vemos que la curva empieza a ascender y se empieza el paciente a ir hacia la hipercapnia, es obviamente lo que sucedió ahí es que o disminuyó la ventilación alveolar o, lo mismo decir, aumentó el espacio muerto. ¿Sí? Entonces, para eso sirve visualmente la capnografía basada en el tiempo en nuestros monitores. Y vamos a poner un ejemplo un poquito más picante, con un poquito más de detalle. Fíjense, en A tenemos el volumen corriente, en B la ventilación alveolar, en C tenemos la presión arterial de CO2 y la presión alveolar, y en D tenemos la eliminación de CO2, la BCO2, medida con la capnografía volumétrica. ¿Sí? Condiciones estables, las señales están estables, pero en el punto 1, por ejemplo, generamos una disminución de la ventilación alveolar por disminución de la frecuencia respiratoria a volumen corriente constante. Van a ver en B que hay una correspondiente disminución de la ventilación alveolar. En D van a ver que esa disminución de ventilación alveolar se caracteriza por disminuir la eliminación de CO2 pulmonar, disminución de la BCO2, y eso va a causar un atrapamiento de CO2 en el organismo, con un aumento de la presión parcial de CO2, es decir, una hipercapnia, y un aumento de la presión parcial, obviamente, también del lado alveolar. Volvemos la frecuencia a su condición basal, se normalizan todas estas variables, y después en el punto 2 generamos un aumento de la ventilación alveolar por aumento del volumen corriente. Fíjense cómo la ventilación alveolar aumenta obviamente la eliminación de CO2. Al eliminar más CO2 nos sacamos CO2 de encima del organismo, del lado arterial, eso genera una hipocapnia, una disminución de la PACO y una disminución de la presión alveolar. Y lo opuesto sucede cuando disminuimos el volumen corriente en el punto 3, donde hay una caída de la ventilación alveolar, caída del volumen eliminado y por lo tanto una hipercapnia. Es decir, con este gráfico donde vemos la BCO2 que nunca la tenemos disponible porque no tenemos capnografía volumétrica, nos damos cuenta que tanto la BCO2 como la presión parcial de los gases siguen una cinética opuesta, son inversamente proporcionales y se van a ir modificando en base a la modificación del espacio muerto, de la ventilación alveolar. Perdón. Bueno, volviendo a una de los slides que mostraba en la charla de la oximetría de pulso que di previamente, ¿no? Este es el modelo de Riley donde se ve la relación BQ. La unidad normal, la unidad tipo B, donde tiene una relación BQ de 1, es decir, está bien ventilada, bien profundida, intercambia gases en forma adecuada. Y tenemos la tipo C, que es la unidad de espacio muerto, que es una unidad que está ventilada, no está perfundida. O hay zonas también que están bien ventiladas y poco perfundidas, que son zonas BQ alto. Entonces, tanto la zona BQ alto como la zona de espacio muerto en su conjunto se denomina efecto espacio muerto. Y el efecto principal del espacio muerto es la hipercapnia, ¿no? Y que esto se mide directamente con la capnografía volumétrica, porque decimos que el espacio muerto es un volumen y no lo podemos medir con una capnografía estándar. Necesitamos capnografía volumétrica sí o sí. Por otro lado tenemos las unidades mal ventilada o no ventilada y bien profundida, que es una unidad de lo que nos genera el efecto Shunt, que se medía con el oxímetro de pulso, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, no se olviden que el Shunt es causa de hipercapnia también. Entonces, eso lo vimos en el slide anterior, donde mostrábamos el cerdito, el animalito, durante la titulación de PIP, como cuando estaba muy
colapsado, que había mucha atelectasia, mucho shunt, eso generaba hipercapnia. Entonces tengan en cuenta también que todo trastorno BQ genera hipercapnia, pero lo típico es que el espacio muerto es el gran generador de hipercapnia en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo se define? Bueno, obviamente necesitamos la capnografía volumétrica para hacer esta medición. El espacio muerto se define como la ventilación ineficaz, con esas dos palabras, es decir, que es la porción del volumen corriente que no entra en contacto con la sangre capilar, que es la que trae el dióxido de carbono para ser eliminado, ¿sí? Esa es la típica definición de espacio muerto. Y se mide utilizando la capnografía volumétrica y usando estas dos técnicas, ¿no? El concepto de Fowler por un lado y la fórmula de Bohr, que vamos a pasar a explicar. El concepto Fowler lo que dice que el punto medio de la fase 2 representa un promedio de lo que es la zona que existe entre el tubo endotraqueal o la vía aérea superior del paciente y el bronquiolo respiratorio, que es todo gas que forma parte de la vía aérea de conducción, que no tiene alvéolos y por lo tanto no va a participar en intercambio gaseoso, y se lo denomina espacio muerto anatómico o de la vía aérea, que sería un término más correcto. El volumen corriente obviamente se divide ahí en ese espacio muerto anatómico y en el volumen corriente alveolar. Esto se hace respiración a respiración, de forma no invasiva, con la capnografía volumétrica sin ningún tipo de problema, solamente hay que identificar bien ese punto medio. Y la fórmula de Bohr lo que hace es, a través de una fórmula de balance de masas, determinar el espacio muerto fisiológico total. Generalmente se expresa con la relación B de BT, espacio muerto sobre el volumen corriente que se va a expirar, y la fórmula se basa en la diferencia entre la presión alveolar de CO2 menos la presión expirada mixta, dividida la presión alveolar menos la presión inspirada de CO2. Como la presión inspirada de CO2 generalmente es nula, la fórmula queda definida de esa manera: la PACO alveolar menos la PECO dividido la PACO. Ese espacio muerto fisiológico se puede obtener en forma el valor absoluto multiplicando la relación B de BT por el volumen corriente. Vamos a poner un ejemplo. Si la relación B de BT es de 0.5 y el volumen corriente es de 500, multiplicamos 500 por 0.5 y nos va a dar que el valor absoluto del espacio muerto fisiológico es 250. Si nosotros restamos el 250 menos el espacio muerto anatómico, digamos 150, vamos a obtener el espacio muerto alveolar de 100 mililitros. Y de esa manera se hace todo el cálculo. Este cálculo se hace en forma no invasiva, respiración a respiración, pero sí o sí necesitan la capnografía volumétrica. Este espacio muerto anatómico, ustedes saben que es el principal espacio muerto que van a poder modificar ustedes, que generalmente tiene un componente muy importante, que es el espacio muerto instrumental, que es aquel espacio muerto que aparece con todos los conectores, membrana HME, coditos, mainstream o lo que sea, que se pone entre el circuito, la I del circuito y el tubo endotraqueal. Entonces, cuando nosotros pongamos más dispositivo ahí, más conectores, vamos a ir aumentando el espacio muerto instrumental y va a generar hipercapnia, ¿no? Este problema en la eliminación de CO2. Y generalmente la capnografía volumétrica no puede distinguir entre qué es instrumental y anatómico, lo mide como una sola cosa. Yo le pongo acá en este slide espacio muerto anatómico, pero se supone que está incluyendo el instrumental, ¿no? Entonces, ¿cómo aumenta o cuáles son los factores que aumentan el espacio muerto anatómico? Es paciente de mayor tamaño, en ancianos, pacientes sentados, con el cuello extendido, con una máscara facial, porque la máscara es todo espacio muerto que se le agrega a la vía aérea superior del paciente, o cuando se utiliza ventilación a presión positiva, especialmente mucha PIP, y sin pausa expiratoria. Los factores que la disminuyen es el paciente de menor tamaño, jóvenes, en posición supina, con el cuello flexionado, con una traqueostomía versus por ejemplo, un tubo endotraqueal. La traqueostomía debe ser la vía aérea instrumental que menos espacio muerto genera. Por eso es tan buena para el weaning de los pacientes crónicos, ¿no?, que están en terapia. La ventilación espontánea sin presión positiva obviamente tiene menos espacio muerto, y si se le agrega una pausa inspiratoria el espacio muerto también disminuye.
Esto es bueno y saberlo porque ahí ya tenemos varios datos interesantes en qué pasa con el espacio muerto en la ventilación mecánica. Cuanto más presión positiva pongamos o, menos tiempo inspirado, precisamente la pausa, usemos, más espacio muerto anatómico vamos a tener. Y este espacio muerto anatómico instrumental que vamos a agregar en la ventilación es fundamental o genera mucho problema cuanto más pequeño es el paciente. Por eso en pediatría es tan importante el tema del espacio muerto instrumental. Si no, fíjense ahí en los distintos conectores. Si nosotros ponemos una aguja directamente del tubo endotraqueal o tomamos el side stream desde en el adaptador del tubo endotraqueal, prácticamente tenemos cero espacio muerto instrumental. Esa sería la forma ideal de usar capnografía en un neonato. Ahora, si usamos conectores en un neonato de digamos, un paciente pediátrico de 10 kilos, como puede ser ese de 5 mililitros, o nos olvidamos y dejamos el conector de adultos en el circuito pediátrico, fíjense el lío que podemos armar. Imaginemos ahora un ejemplo yo siempre doy el mismo ejemplo, pero un chico de 3 kilos, un neonato de 3 kilos, recién nacido, donde nos olvidamos y dejamos puesto el mainstream, o este conector, side stream, perdón, de sensor de flujo y de dióxido de carbono en la vía aérea. Es decir, tenemos un paciente que tiene un volumen corriente que va de entre 18 a 24 mililitros y la mitad de ese volumen es espacio muerto instrumental. ¿Qué va a pasar en este caso? Y bueno, que el neonato va a expirar un gas expirado que tiene 5% de oxígeno que va a quedar atrapado en ese espacio muerto instrumental y va a ser lo primero que se va a reinhalar en el próximo volumen corriente. Entonces va a ir generando pequeñas reinhalaciones de CO2 en forma progresiva y eso va a generar una hipercapnia progresiva y va a hacer que pacientes prácticamente no lo puedan ventilar, ¿sí? Entonces son conceptos que hay que recordar y hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora, vamos a hablar unas cositas, dos o tres palabritas, ya saliendo de la ventilación mecánica en relación a la hemodinamia, porque si dijimos que el dióxido de carbono expirado nos está dando información sobre un montón de cosas, dentro de esas cosas no solamente está la ventilación, sino que está la perfusión pulmonar. Entonces hay un monitor ahí que lo están viendo, que es el NICO, que fue el primer monitor clínico que hacía la medición de la perfusión pulmonar basado en el principio de Fick. Entonces se hacía todo un mecanismo de una técnica que se llama técnica de reinhalación parcial de dióxido de carbono, que se hacía con un loop que le adicionaba espacio muerto instrumental, se reinhalaba y a cabo de 3-4 minutos se tenía un valor determinado que era la perfusión pulmonar de forma no invasiva. Hoy por hoy eso está reemplazado por la técnica capnodinámica, que es la que les voy a mostrar ahora unos grafiquitos donde muestra claramente cómo se puede hacer esa medición ya en tiempo real y no hay que esperar 3 minutos o 4 minutos para que el sistema dé un valor, ¿sí? Ahora, por otro lado, también tenemos una forma de evaluar la perfusión pulmonar de forma cualitativa, que es lo que hacemos siempre con la capnografía basada en el tiempo, con la capnografía estándar, utilizando o viendo el valor del end-tidal de CO2 y la forma de la curva, ¿sí? También tenemos que la VCO2 o eliminación, el volumen de CO2 eliminado con la capnografía volumétrica también nos da un valor interesante, pero también de forma cualitativa de qué está sucediendo con nuestra perfusión pulmonar. Entonces pongo acá un ejemplo, unas primeras publicaciones de cómo se puede utilizar el end-tidal de CO2 en la maniobra de reanimación cardiopulmonar, cómo administrar un bolo de adrenalina o bicarbonato o el masaje hace que esta eliminación de CO2 mejore o empeore en relación a cómo le está yendo en la reanimación. Y todo eso es un buen marcador del gasto cardíaco, del corazón derecho, ¿sí? También tenemos este ejemplo, que es un ejemplo también clínico de un paciente anestesiado que he tenido en algún momento, donde el paciente muestra una clara disminución del end-tidal CO2 de forma progresiva y de eliminación de CO2 con la capnografía volumétrica y cómo responde a un bolo de efedrina o a estresar volumen con noradrenalina o lo que sea, ¿sí? Cómo se recupera rápidamente y cómo esta señal nos da en tiempo real una visión clara de la hemodinamia. Pero para que nos dé información sobre la hemodinamia, tiene que estar la ventilación y el estado metabólico constante, porque
el análisis de la cinética de CO2 es contexto sensitiva, quiere decir que es sensitiva al contexto clínico. Para yo poder decir que hay algo hemodinámico, necesito que la ventilación y el metabolismo esté constante. ¿Sí? Bien. Y este es un ejemplo de un animal, que hemos hecho un modelo animal donde estudiábamos el embolismo pulmonar, la perfusión pulmonar en base a, en este caso, al inflado de un balón en la vena cava inferior. Abajo tenemos la capnografía, puesta una curva al lado de la otra, como si fuera una tendencia, con su valor máximo que es el end-tidal de CO2 en azul, y en el otro eje Y tenemos la eliminación de CO2 con la capnografía volumétrica, le he puesto una escala para que coincida el valor máximo con el end-tidal, y fíjense qué pasó, por ejemplo, en condiciones normales tenemos que el número 1 tenemos una buena eliminación de CO2 con una buena capnografía. En el momento que se infla el balón en la vena cava inferior, el paciente, en este caso el animal, recibe menos perfusión pulmonar, por lo que hay una caída del end-tidal de CO2, el tamaño del capnograma, el tamaño del capnograma volumétrico, y que en el momento del desinflado se recupera. Entonces, esto es un ejemplo clarito cómo el CO2 puede funcionar como marcador hemodinámico o marcador del gasto cardíaco del corazón derecho, siempre y cuando, como dijimos anteriormente, la ventilación se mantenga constante. Y acá hay un ejemplo de lo que es la medición de la perfusión pulmonar con esta técnica capnodinámica, técnica nueva, ¿no? En un paciente sometido a cirugía cardíaca, tomando el pico como un monitor de referencia. Fíjense cómo las señales están bastante relacionadas entre sí, mostrando distintos eventos hemodinámicos ante la fase previa a la entrada en la circulación extracorpórea. Y ahí van a ver unos 3 minutos de la señal antes de entrar en bomba o inmediatamente en el weaning después de la bomba, cómo nos reflejan rápidamente el estado hemodinámico de manera, en este caso el CO2, de manera no invasiva. Entonces, para terminar, como para concluir, tenemos que la capnografía sabemos que es una tecnología no invasiva, barata. Lamentablemente las empresas que generan los capnógrafos o las máquinas de anestesia no han avivado que es muy fácil construir la capnografía volumétrica porque tienen sensor de flujo incluido en sus mesas, así que es muy fácil construirlo. Ya hay algunas empresas que están incluyendo la capnografía volumétrica en los ventiladores intensivos, de a poquito, pero a la larga esto yo supongo va a terminar siendo un estándar, ¿no? Porque es muy fácil, la tecnología está ahí y hay que solamente presentarla. Esta tecnología da una respuesta rápida, bueno, lo da información respiración a respiración, tanto del espacio muerto como la parte hemodinámica, como la hemos visto. La capnografía va a reflejar cambios en la cinética del CO2, o sea que nos da información, si quieren, del metabolismo, de la perfusión pulmonar, del intercambio gaseoso y de la ventilación alveolar. Acuérdense que el índice PACO menos EDCO es un reflejo del intercambio gaseoso global, que no es sinónimo solamente de espacio muerto, como lo dijo Nun en su momento. Que medir la ventilación alveolar o lo que es lo mismo, es decir, medir el espacio muerto, nos va a dar una idea clara o hace una medición clara de lo que es la eficacia ventilatoria. Si nosotros estamos ajustando el ventilador y el seteo ventilatorio, la manera correcta de evaluarlo es no solamente con unos gases en sangre y ver cómo está la oxigenación, sino cómo está esa ventilación alveolar, si ha aumentado o disminuido. Tal vez nosotros hicimos alguna maniobra o un seteo determinado que empeoró la condición y vamos a tener que volver a la situación basal, ¿no? O no, o tal vez lo mejoró y seguimos en esa línea. Y después acuérdense que si bien no tenemos la capnografía volumétrica, todavía no está disponible en el mercado esta medición del gasto cardíaco en forma no invasiva, tenemos la visión directa de la capnografía basada en el tiempo con el end-tidal de CO2 o la VCO2 con la capnografía volumétrica que nos da una visión clara cómo está esa perfusión pulmonar.
Bueno, y acá terminamos. Espero que les sirva y ante cualquier duda, no duden de escribirme un mail y hacerme la consulta correspondiente. Les mando un abrazo y gracias por la atención.